Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista de los temas nacionales e internacionales que han sido noticias en las últimas horas. El tema de los cambios continúa en la expectativa de la gente, arrancó el domingo, un par de cositas el lunes y como que la maquinita se paró. Vamos a ver qué hablamos de eso. El tema de Falcon Bridge es interesante porque Falcon Bridge, que es una de las mineras más viejas que opera en el país, ha navegado en los últimos tiempos entre las crisis de los precios de los metales, en este caso sobre el ferroníquel, los problemas laborales internos, las presiones de los ecologistas y todo esto. ¿A dónde va a terminar esto? Y el Consejo Nacional de la Magistratura ya tiene en su agenda iniciar la evaluación de 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia para continuar entonces con los postulantes y postulados para ser juez de la Suprema Corte de Justicia a partir de la escogencia que haga ese organismo. Muchas tensiones en Europa, la OTAN, Rusia, está cada vez más tenso el ambiente. La guerra de Ucrania ha provocado este grado de tensiones en Europa, una Europa que ha sido escenario de guerras mundiales. Y en Haití se habla de que van a hacer elecciones en diciembre. ¿Cómo? ¿Con qué estructuras? ¿Con qué organización? Estamos a 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, para entrar en diciembre. A 4 meses, menos de 4 meses para unas elecciones. Vamos a ver, pero es un esfuerzo, es un esfuerzo. Estos y otros temas, también sobre la situación de la economía en República Dominicana, que analiza Carlos Cuello en la tercera parte de este programa, es nuestro contenido que ofrecemos para el día de hoy, después de la pausa. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la institución actuará con prudencia y respetando el debido proceso ante las denuncias de presuntas irregularidades en las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABI. Explicó que hasta el momento la Dirección General de Compras y Contrataciones no ha sido apoderada de ninguna investigación sobre esos procesos, aunque ha recibido varios recursos jerárquicos que serán evaluados. Pimentel también advirtió sobre grupos de proveedores que, según afirmó, buscan ejercer presión para favorecer sus intereses en las contrataciones del Estado. Reiteró que la institución dará seguimiento a las denuncias y tomará las decisiones correspondientes cuando existan elementos que sustenten posibles irregularidades. Central Romana Corporation calificó de difamatorio y lleno de inexactitudes y falsedades un informe de la organización estadounidense Corporate Accountability Lab, CAL, que acusa a la empresa de mantener prácticas de trabajo forzoso en sus plantaciones de caña de azúcar. A través de su portavoz, Jorge Sturla Ferrer, la compañía rechazó las acusaciones contenidas en el informe Bitter Empire, elaborado tras más de 3 años de investigaciones según la organización no gubernamental. El documento sostiene que persisten prácticas abusivas que afectarían principalmente a trabajadores cañeros de edad avanzada y personas apátridas, por lo que la organización no gubernamental pidió al gobierno de Estados Unidos que prohibiera las importaciones de azúcar dominicana y reactivara restricciones impuestas en 2022 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, posteriormente revocadas. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, rechazó las versiones sobre una supuesta falta masiva de aulas y cupos escolares en República Dominicana. Durante su participación en el programa matinal, calificó de exageradas las cifras difundidas por algunos sectores y señaló que los cálculos presentados no corresponden con la realidad del sistema educativo. De Camps informó que el sistema público cuenta
con más de 65.000 aulas para atender a unos 2.4 millones de estudiantes y destacó que el Ministerio de Educación continúa ampliando la infraestructura escolar. Según explicó, cada año se habilitan nuevos espacios para responder al crecimiento de la matrícula y a las necesidades demográficas del país. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió sobre las consecuencias internacionales de la política de sanciones de Estados Unidos, a las que calificó de terrorismo económico, que amenaza la economía mundial y la soberanía de otros países. En un mensaje publicado en la red social X, cuestionó el llamado Día D económico anunciado por Washington. Araghchi sostuvo que la iniciativa estadounidense busca desviar la atención de la crisis económica de Estados Unidos, marcada por una deuda elevada y el aumento de los costos de los intereses. Asimismo, advirtió que de insistir en políticas que considera fracasadas provocará nuevas derrotas y mayor rechazo entre los iraníes, además de generar efectos sobre el sistema económico internacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, confirmó que los dos cazas F-18 españoles desplegados de madrugada en Rumanía, tras la irrupción de un dron cerca de la frontera con Ucrania, operaban bajo mando de la Alianza Atlántica, que ha declarado estar lista para responder ante cualquier amenaza potencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podemos confirmar que los dos cazas F-18 españoles despegaron durante la noche para supervisar la situación tras la detección de actividad aérea cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania. Las aeronaves operaban bajo mando de la OTAN, señaló un funcionario de la alianza en declaraciones emitidas a la agencia de noticias EFE. El Departamento de Salud de Nueva York informó sobre el primer caso del virus del Nilo Occidental registrado en la ciudad durante 2026. La persona afectada reside en Manhattan y había pasado tiempo al aire libre tanto en la ciudad como en distintos lugares fuera de los 5 condados. Las autoridades no revelaron su identidad ni el vecindario donde vive. El organismo también informó que 1.284 muestras de mosquito han dado positivo al virus, 504 en Queens, 354 en Staten Island, 252 en Brooklyn, 123 en el Bronx y 51 en Manhattan. En Nueva York reside una importante comunidad dominicana, con más de 800,000 personas de acuerdo con datos demográficos oficiales de la ciudad. El suicidio del presidente Antonio Guzmán, los entretelones de la crisis político-electoral de 1994, la personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. El domingo pasado, día 16 de agosto, como se ha estilado en muchas ocasiones y como se había previsto, realmente como se había rumorado, se produjeron algunos cambios en el tren gubernamental. El presidente dispuso algunos traslados, algunas remociones. Los más significativos fueron el cambio del Intran, la salida de Milton Morrison, quien no dio pie con bola en el Intran, y fue mucho parafraseo, muchas cosas bonitas, muchos proyectos, muchos propósitos, y la situación del tránsito sigue cada vez peor. Y la gente del Intran pintando calles, poniendo multas, llevándose vehículos de las calles, junto con la gente de la DGCET, que tienen un desorden en las vías públicas, como decía mi amigo Juan TH, debajo de un teléfono inteligente, que no son inteligentes nada,
ponen un estúpido a dirigir el tránsito. Entonces uno dice, pero entonces, unos agentes de tránsito de la DGCET que se meten en el medio de las vías cuando está fluyendo el tránsito, cuando hay muchos vehículos, y entonces paran a los que vienen en verde, el semáforo en verde, y después cuando se pone en rojo el semáforo, entonces le permiten pasar. Para mí, perdón, eso es una lógica. Yo no sé tú, Peluche, que tienes unas ideas especiales sobre lo que pasa en las calles. Eso yo no lo entiendo. Eso a mí hay que explicármelo, pero con una dosis de cucharita, como cuando era muchachito, el avioncito, para yo entenderlo, porque no lo entiendo. Entonces, cuando se arman los nudos en las esquinas donde los irresponsables nosotros que andamos conduciendo, públicos y privados, no respetamos a los demás y nos metemos y bloqueamos las intersecciones y armamos los nudos, entonces los agentes de la ME están allí chelchando, conversando, jugando con el celular o poniendo multas. Y el tapón, y el lío, y los pleitos y todo armado en el medio. ¿A quién le creo? Pero Morrison ya es historia de ineptitud al frente del Intran. Ahora pusieron al general Méndez, exitoso en el COE. Vamos a ver qué pasa aquí en Intran. A ver qué pasa en Intran, porque yo digo, vuelvo y entiendo que ahí se necesita un gerente. Sí, él puede ser un buen gerente, pues se necesita también un técnico. Porque no es, porque yo era guardia y que mano dura. No, es un técnico que sepa lo que tiene entre manos. En el tiempo que estuvo Morrison ahí, lo que hizo fue 54 charlas. 54 charlas. Mucho parafraseo en la televisión y en las cosas. Poner multa de 5,000 pesos a los que se parquean en el polígono central, donde no hay un parqueo, donde el Estado, donde la autoridad, donde el ayuntamiento no ha podido hacer un parqueo para que la gente pueda parquearse. Entonces la gente tiene que andar con el carro arriba, se lo encaramará arriba y andará con él, irá a una reunión, a una oficina con el carro encima. Porque la gente parquearse. Entonces se parquea, entonces viene la grúa y se lo lleva. Es una combinación de Intran y DGCET. Y te cobran 5,000 toletes. Y te hacen perder un día porque tienes que ir a buscarlo allá. Y lo que te lo suben en la grúa te le rompen los espejos, te rayan el vehículo. Eso no tiene que ver. Y después de eso tuvo su punto cumbre, la gestión del señor Morrison. Tuvo su punto cumbre en la elaboración de las famosas memorias en papel satinado, a todo color, con todo el lujo posible, para dar demostraciones de boato, quizá con los cuartos que de las multas que ponían, pero él dijo que no, que era porque habían recibido como donaciones, como apoyo de otros sectores. Pero aún fuera así, habría que verlo. El principio de lo que ha establecido el Estado de austeridad, no importa de dónde venga el dinero de fuentes externas para gastarlo en lujos de los funcionarios, viajando en primera clase, comiendo en los mejores restaurantes, y así por el estilo, y haciendo cosas como esa, de publicaciones de lujo para ensalzarse. Eso rompe el esquema de lo planteado dentro de una estructura de austeridad que ha planteado el gobierno ante la situación de la economía mundial y la situación de la economía de República Dominicana. Esa fue su última gran obra del señor Morrison. Pasó sin pena ni gloria, más con pena que con gloria, por el Intran. Ya lo había hecho por Edesur. Un funcionario de postalita, yo diría, de mucha prestancia, un tipo bien, un tipo chévere, un tipo agradable, con usted puede conversar, pero como funcionario, para mí, para Rudy González, cédula 001-008-74528, para mí,
personalmente, es un funcionario infuncional. Un fracaso como funcionario. Pero ya eso es página pasada. Ahora le toca al general Méndez, quien, vuelvo y digo, ha hecho un buen trabajo en el COE. Había anunciado que él había puesto su cargo a disposición del presidente, pero el cargo siempre está a disposición del presidente, pero que él quería salir, que ya estaba cansado agotado de esa posición y que quería salir para dedicarse a la política, dijo en una ocasión. Tiene aspiraciones, creo que de diputado o algo así, bien. Pero ahora va al Intran. ¿Podrá en el Intran repetir sus vías de éxito en el COE? Son dos cosas diferentes. Del cielo a la tierra. Y vuelvo y digo, es un departamento técnico que no ha funcionado para nada. Que compraron unos semáforos inteligentes de miles de pesos, de dólares, y no se sabe dónde está una cosita pintada de amarillo, pero la inteligencia no se le ve por ningún lado. Bueno, el caso está por ahí en otros términos, donde el Intran no ha podido hacer nada, solamente que pintar unos cuadros y unas rayitas blancas para tener la justificación de poner multas junto con la DGCET, donde no ha podido establecer ni siquiera un ordenamiento lógico de vías en el polígono central, por ejemplo, y en muchas otras calles. ¿Qué ha hecho el Intran? Yo no sé. Un módulo para la licencia, para los exámenes de licencia, un módulo automático que dicen que no sirve, que no da resultado y que no se sabe. Así andamos. Ese fue uno de los cambios significativos que hubo. Más por quien entró que por quien salió, porque quien salió, vuelvo y digo, página pasada y olvidémonos de eso. Algún día pediremos cuentas. Otro cambio interesante fue el cambio del canciller, quien había dado demostraciones, había pedido salir hace tiempo, se quedó por la cumbre y finalmente presentó renuncia y fue sustituido por Víctor Ito Bisonó Asa, político que viene de las huestes de dirigencia de Joaquín Balaguer, del Partido Reformista, ha fundado Tienda Aparte, y es muy afiliado a la tendencia de la democracia cristiana que sigue el Partido Reformista, y eso no existe ya. Pero él es de esa tendencia, tiene muy buena acogida y muy buena imagen a nivel internacional. Sus posiciones como ministro de Industria y Comercio, manejaba toda esa parte del comercio internacional y todo esto, le granjeó contactos importantes, además de los personales y políticos que él había hecho, y su nombramiento ha sido visto con buenos ojos. Chocó que la primera visita, ni siquiera habiendo calentado el puesto, yo creo que estaba viendo por dónde se entraba al despacho, por dónde se salía y dónde estaba el baño del despacho. Horas después, ya tenía la visita de la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, la señora Liz Campos. La señora Liz Campos se había dicho en el pasado, así en las fuentes de conversatorio de amigos, que no tenía como una buena relación, como que no le caía simpático el canciller Roberto Álvarez. Eso se decía. Incluso circuló el mismo domingo cuando salió la información del nombramiento de Ito Bisonó y la despedida del canciller Roberto Álvarez,
a propósito de su renuncia, circuló una versión de que eso había sido una petición de los Estados Unidos. Circuló. Que alegremente, con mucho entusiasmo, lo visitara inmediatamente la señora embajadora de los Estados Unidos, marca como visos de realidad en ese sentido. Y la otra designación que causó por el tiempo que tenía el incumbente y por su discurso de despedida fue la del nuevo jefe de la policía. Ha dado de qué hablar a lo largo de estos días, pero está ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Van a seguir los cambios? Mucha gente espera que sí, dicen que sí. La maquinita se ha parado, el presidente retomó su agenda de reuniones, de visitas, de actos en que participa durante varios días. Eso estuvo un poco en baja. Estaba concentrado en todo esto de armar su paquete de nuevos funcionarios, incluyendo los mandos militares, pero ya retomó su agenda cotidiana de varios actos en el día, tanto en el mismo palacio como fuera del Palacio Nacional, lo que ha sido habitual en el presidente Luis Abinader. Vamos a ver qué pasa. Ya el Consejo Nacional de la Magistratura comienza su evaluación de los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia que están siendo evaluados ante la posibilidad de continuar en el cargo. Son 11, 4 de ellos, incluyendo el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, ya anunciaron en carta dirigida al Consejo Nacional de la Magistratura que no se van a postular para procurar continuar en el cargo por un nuevo periodo y que por lo tanto no tienen que ser evaluados porque se retiran de cualquier evaluación para continuar. Otros 7, que son Rafael Vázquez Goico, Frank Soto, Vanessa Acosta, Samuel Arias Arseno, Justiniano Montero y Francisco Jerez Mena. También está Anselmo Bello Ferreiras. Estos 7 jueces que ya cumplieron el periodo para el cual habían sido designados, se van a postular para continuar, para tratar de continuar. Si su evaluación pasa bien y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura si lo decidieran, podrían continuar por un nuevo periodo. De lo contrario, serán sustituidos. Los que sí van a ser sustituidos son los 4 que renunciaron, entre los que están el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina. Otros simplemente renunciaron. Son 17 jueces que tiene la Suprema Corte de Justicia. 11 les toca salir ahora, los otros 6 ya están cumpliendo el periodo porque la Suprema Corte no se evalúan todos de un golpe, sino que son evaluaciones y se hace de manera escalonada. Antes, hasta este momento, eran por 12 años, por 9 años, diferentes periodos, y ahora todos van a ser por 7, pero los que se eligieron por 7 el año pasado, los que se eligen por 7 ahora, es una forma de establecer que no se cambie, si fuera necesario, todo el estamento de la Suprema Corte de Justicia, sino que si salen, por ejemplo, vamos a suponer los 6 restantes que ya están en el ejercicio por 7 años desde el año pasado, si ellos salieran cuando cumplen los 7 años, los que entran ahora van a estar en ejercicio. O sea, que haya siempre
una parte histórica que continúe, no que todo el que llega sea nuevo y comiencen de cero, sino que hay una continuidad. Esa es la situación. Hay estamentos como la Finjus que hablan de que debía ser un periodo solamente, por ejemplo, 14 años, plantea la Finjus, y después de ahí para su casa. Hay otros que entienden que debe ser por razones de edad, hasta que cumplan los 75 años y salen. Y hay otros que plantean que sea de por vida, hasta que tengan una razón de vida o puedan mantenerse en el cargo por razones de salud. Así pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en esta parte última. Aquí en un momento eran por la edad, hasta a los 75 años debían retirarse, no hayan evaluado, sino que tenían un mandato hasta cumplir los 75 años. Eso después se cambió con los cambios en la Constitución y en el sistema, y después se estableció el mecanismo de que fuera por 12 y 9 años, y después se decidió ahora que van a ser por periodos de 7 años. Pero eso está ahí. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo político dirigido por 5 políticos de los 8 que lo componen. 5 son políticos, los otros 3 son miembros del Poder Judicial, son el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia, que funge como secretario para llevar las actas de las reuniones. Los otros son del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, y del Poder Legislativo, que son el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, un senador de la oposición y un diputado de la oposición. Ahí está. Ahí está la composición, 5 contra 3, decisiones políticas, puramente políticas. Hay gente que ha cuestionado, como la Finjus, por ejemplo, que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene las calidades, por ejemplo, para evaluar el desempeño de un juez, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no es un estamento judicial puramente, es un estamento político, y los campos de la línea de acción de los jueces debe basarse en su cumplimiento dentro del ordenamiento judicial y de lo que establece la Constitución de la República, las leyes del país. Pero es un estamento político, en muchos países funciona así, los Estados Unidos inclusive, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, los propone el Poder Ejecutivo y finalmente los autoriza el Senado. O sea, estamentos puramente políticos. Aquí es una posición política, no cabe dudas. Miren, las tensiones que se están desarrollando en Europa a propósito de la prolongación de esta guerra de Rusia con Ucrania, los apoyos que Ucrania recibe de países de la Unión Europea y la peligrosidad que ven los países de la región encabezados por la observancia que tiene la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el estamento militar de garantías militares para cada uno de los países de la región europea, donde el lema es la agresión a uno es una agresión a todos. Mantiene muchas tensiones porque la OTAN ha hablado de rearmarse, de renovar su armamento, de tener equipamiento presto porque temen que el conflicto de Rusia-Ucrania en cualquier momento podría desbordar el conflicto entre esas dos naciones, las agresiones rusas contra Ucrania, y se puedan expandir hacia otros países de la región europea. Y eso podría causar una situación tensa, peligrosa, bélica, que podría envolver a Europa en una situación de conflicto cuasi generalizado. Ucrania ha resistido de una forma estoica toda esta agresión rusa,
toda esta agresión rusa y ha puesto a Putin en muchas ocasiones contra la pared, que no ha podido sobrepasar los límites que podría tener Ucrania para enfrentar un poderío militar como el que siempre se le ha presumido a Rusia. Y digo se le ha presumido porque Ucrania, que es un país mucho más pequeño, es casi una dependencia rusa. Kiev fue en un momento la capital de Rusia y muchas de las zonas de Ucrania está poblada por rusos, puramente rusos. Pero le han dado el combate, le han dado la batalla y le han demostrado que no es como ellos pensaban, que era miel sobre las hojuelas y en 2 semanas ellos podían arrasar con el gobierno de Kiev. No le ha sido posible. Vladimir Zelensky le ha salido duro a Putin, le ha salido duro. De un medio cómico que estaba en la televisión y que sé yo cuánto, se ha convertido en un gran líder militar y de su nación en la defensa de su país. Esa es la realidad. Los Estados Unidos han jugado al te apoyo y no te apoyo, pero mantienen su apoyo contra las posiciones rusas, que a veces juegan también en que somos amiguitos y somos enemiguitos. O sea, hay un juego geopolítico ahí terrible, pero lo que pasa de cara a Europa es muy peligroso y muy conflictivo, porque si tenemos la crisis del Medio Oriente, que no hemos podido solucionarla, y que eso amenaza con prolongarse y en cualquier momento estallar nuevas hostilidades y volver a poner patas arriba a la economía mundial por el tema del petróleo, entre otras cosas. Si eso está en ese estado todavía, ahora una situación de inestabilidad, de conflicto, de tensiones en Europa, está poniendo al mundo en una situación difícil e incómoda. Difícil e incómoda. Como difícil veo también lo que está pasando en Haití, donde el gobierno, las autoridades, los que tienen ciertos controles en Haití, están tratando de armar, junto con tímidos sectores de la OEA y de las Naciones Unidas, una suerte de elecciones para realizarse en diciembre próximo y tratar de establecer una línea de conducción institucional que establezca mecanismos organizados o con cierta organización para la dirección de ese país. Altamente complicado por las amenazas y las acciones cotidianas de las bandas armadas que controlan gran parte del territorio. Aunque se ha dicho que de una forma muy callada, los grupos paramilitares que han sido contratados y las fuerzas de otros países que han conformado una labor como una especie de pinza contra las bandas, ha ido teniendo éxito y ha ido tomando cada vez más territorios y posesiones que estaban en manos de las bandas. Pero la situación de violencia, de crisis, de inestabilidad, de inseguridad, de temor, de terror, persiste en Haití. Celebrar elecciones no es tan fácil en un país que no tiene ni siquiera documentación, aunque Japón vi que acaba de donar, qué sé yo cuántos miles o millones de dólares para ayudar a la conformación de un registro de identidad para dotar de identidad a los haitianos y que estos puedan, además de tener una identidad, una identificación, puedan ejercer el voto. Esto está por verse. La República Dominicana sigue muy atento a todo lo que ocurre en Haití en el día a día, paso a paso, porque de lo que ocurre allá, nosotros somos receptores en República Dominicana. ¿Qué va a pasar? Ya veremos. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, como cada semana, la titulo
inaceptable. Y hablo de la reacción de Cuba ante la decisión firme de República Dominicana de enfrentar la grosera acción de agentes cubanos de cara a los atletas que habían aquí, acosándolos, persiguiéndolos y hasta con posibilidad de rapto, según las informaciones extraoficiales de esas acciones que llevaban miembros diplomáticos de la Embajada de Cuba en República Dominicana, pero que eran agentes de inteligencia, de seguridad y de represión del gobierno cubano. Inaceptable. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. El gobierno dominicano ha dado una demostración de su control de la seguridad interna, al frenar y disponer consecuencias sin vacilación a las pretensiones de los agentes cubanos que acosaron, persiguieron y hasta habrían intentado secuestrar a atletas de Cuba que vinieron al país a participar en buena lid y cargados de entusiasmo en el Festival Deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los agentes cubanos violentaron la soberanía y la acogida que les ha dado la República Dominicana, pretendiendo impedir a la mala, violencia incluida, cualquier decisión de cara a sus expectativas de futuro, decidiera cualquiera de esos jóvenes atletas. Creo que el gobierno debió dar alguna información sobre el motivo de la expulsión del país de un grupo de esos agentes de inteligencia, amparados en documentos diplomáticos del gobierno cubano. El gobierno dominicano fue tan decente que no citó en el documento de prensa sobre la expulsión la peligrosa grosería en que habrían incurrido los agentes cubanos en suelo dominicano y se limitó a informar la expulsión indicando que el gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de 9 miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de 7 días para tales fines. La dictadura cubana reaccionó con la prepotencia con que acostumbra, aunque fue sorprendido infraganti, acusando al Estado dominicano de ceder a los mandatos del imperio. La democracia dominicana dio cátedra de prudencia, de buena vecindad, pero con la firmeza de un Estado que se respeta y que no puede aceptar ni va a dejar pasar una acción inaceptable, al puro estilo de los gángsters y o de los espías de la Guerra Fría. El suicidio del presidente Antonio Guzmán, los entretelones de la crisis político-electoral de 1994, la personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Las cosas que uno tiene que pasar, Carlos. Pero eso es parte de la vida, eso es parte del equilibrio de la vida. Claro, la vida. Si no fuera así, fue muy aburrida la vida. Claro. Que hay personajes y personajes. En toda parte. Así mismo es. Gracias por acompañarnos de nuevo para pasar revista a lo que está pasando en el mundo de la economía. Los precios del petróleo siguen rigiendo la economía mundial con el tema de las tensiones, principalmente en el Medio Oriente, con las guerras, que se termina, que no se termina, que los acuerdos, que no los acuerdos. Y tú siempre has dicho, y yo lo he repetido como si fuera mío, pero es tuyo. No, porque es tuyo, es una frase tuya. Que peor que suba o baje en una ocasión o en otra ocasión es la inestabilidad, porque eso no te permite ni hacer un planeamiento, ni tú sabes con qué vas a amanecer al día siguiente. Que es más
peligroso para la estabilidad de una economía y hacer programas y planes, ese vaivén, esa inestabilidad, que si tú dices, bueno, subió para el mes que viene, va a subir tanto, tú sabes que está en tanto y tú te planificas para eso, arriba o abajo. Y eso es lo que pasa ahora. La incertidumbre. Sí. Agrega ese nerviosismo, ¿no? Hace que los mercados, como todo en la vida, se ponga más tenso. Sí, sí, sí. Hay estudios en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los campamentos nazis, de personas que estaban ya condenadas a muerte y otras que no sabían lo que le esperaba. Los que no sabían estaban más tensos que los que ya sabían. Sabían que se iban a morir, claro. Y esa es la realidad de la vida. Y eso provoca, en el caso de la economía, que mucha gente, por protegerse de lo peor, provoque también que esa inestabilidad se reproduzca. Claro. En el caso del petróleo, bueno, tú viste que se venció el plazo de los 60 días. Los famosos 60 días. Ahora mismo estamos en el aire. Estábamos en el aire, ahora estamos peor. Exactamente. Entonces, fíjate que las amenazas no se detienen. No. Irán amenaza con radicalizar más sus posiciones, con agredir países vecinos. Bueno, ya los Emiratos rompieron relaciones diplomáticas con Irán. Tú lo viste ayer en el periódico. Correcto. Y Trump amenaza con declarar como área norteamericana el estrecho de Hormuz. Claro. Incluso están haciendo una mini OTAN entre la gente de Omán, Arabia Saudita, los Emiratos, para ellos protegerse entre ellos, porque ellos están a expensas de lo que pase. Claro. Pero todo eso está reflejando en los precios del petróleo. Lógico, por ejemplo, a final de cuentas. El día de ayer subió 2.55, el de Texas subió a 84.50, ¿no? 2.55%. Y el petróleo del norte, del Mar del Norte, subió 2.66 a 90.87. Eso son precios a futuro, para septiembre. Pero lo que te indica a ti que las expectativas que se tienen en un futuro no muy lejano siguen siendo al alza. Al alza, totalmente. Eso es correcto. Y eso influye en esos planes inmediatamente, presentes e inmediatamente futuros. Sí, en todos los planes. Sí. Porque se afectan los transportes, se afectan las decisiones de inversión, se afectan los precios, que ha sido el caudal donde se ha reflejado la alza de los precios del petróleo, ¿no? La inflación, los niveles de inflación se mantuvieron el año pasado y todavía este año siguen altos, como consecuencia en gran medida. Yo te diría, más que de los precios que registra en sí el petróleo, de la expectativa alcista. Sí, que la expectativa siempre es al alza. Claro. Si la expectativa de la baja es, uno espera que en un momento bajen, pero no se sitúa en un problema si bajan. En un problema si suben, sí. Conta que casi todo el tiempo se han mantenido en torno a los 80. Sí, hay un 70, poquito arriba, 80, un poquito abajo. ¿no? Pero como tú dices, como decíamos ahorita, esa incertidumbre que hoy estamos aquí, pero no sabemos mañana lo que puede pasar. Ese es el problema. Entonces, por el otro lado, Rusia también ha sido afectada. Sí, pero también Ucrania lo ha golpeado, justamente donde más le duele. Claro, y además de eso, las mismas tensiones que se están generando en Rusia y Europa, Rusia contra Europa, con la OTAN diciendo que se va a rearmar porque prevén que en cualquier momento Rusia se desborde contra ellos. Eso también tiene muchas tensiones en Europa. Pero viene la noticia de que Rusia estaba limitando, casi prohibiendo la exportación de diésel porque han sido afectados con muchas plantas por Ucrania. 2 refinerías hace 15 días fueron atacadas. Y hay regiones que hay escasez. Filas. Claro. Además de que ellos están sufriendo el petróleo que no le está llegando desde el Golfo, sus propias plantas y sus reservas están siendo afectadas por los ataques ucranianos. Y eso también, por más que se diga, la condición misma del estrecho de Hormuz, la situación de Rusia, limita la oferta petrolera. Y una limitación de oferta de alguna manera va a impactar los precios. Sí. Necesariamente los precios y todas las operaciones del comercio, del mercado, de la producción,
del transporte, o sea, es una cadena de A menos situaciones. que las reservas se han ido utilizando también. Y cuando tú Inclusive tienes- Estados Unidos ha usado esos reservas. Claro, y cuando el mercado sabe que tus reservas se van reduciendo, eso indica que en algún momento podría producirse una escasez. Sí, y eso provoca un alza. Claro, Sí. claro, son La escasez expectativas. Sí. El solo hecho de que haya expectativa de que Sí. va a haber escasez. lo provoca, Claro. así mismo es. Las reservas internacionales fortalecen el mercado cambiario. Sí, el Y ha Banco estado, Central... ha estado bien en los primeros 6 meses, El 7 ban- meses del año. El Banco Central, que el año pasado cerró con 14.686.7 millones de dólares. 14.600, 14.686 el año pasado, casi diciembre. 14.700, sí. Ahora tiene 15.245.3, o sea, tiene 558.6 millones A este de punto. dólares más A este en lo que punto. va desde el año pasado acá. O sea, se proyecta entonces 12.000. O sea, un 3.8% más que lo que tenía en diciembre, ¿no? Estamos hablando de, fíjate que la última medición a julio, cuando se cambió la tasa de interés, estaban en 15.800 y representaban un 11% del PBI y 6 meses de importación. Bajaron un poco. Aquí lo que más te la sube, te la baja. Fíjate, por ejemplo, en febrero llegaron a 16.176. Claro, ahí entró alguna emisión. Sí, claro. Entonces, esa emisión momentáneamente Sí, sí. es lo que se le pasa al gobierno. Sí. Pero Aumenta. amortiguó, sirvió. Claro, Sí. pero ahora mismo están en 15.245, que es un buen nivel, con unas condiciones de mercado cambiario con expectativa a la baja, o podríamos decir estabilizado, pero en un nivel, en el rango bajo, ¿no? De lo que son las fluctuaciones del mercado. Sí. Entonces, con ese nivel, con esa situación que tenemos en el mercado cambiario, un nivel de reserva de 6 meses de importación se puede considerar como muy apropiado. Muy bueno. Y más con esas incertidumbres que uno está viendo en todo lo que le rodea. Tener esas reservas son interesantes, por lo menos. El Banco Central por lo menos no ha tenido que utilizar en lo que va del año reservas para inyectársela al atenuarse, mercado sí, cambiario. sí. Al contrario, reveló días atrás que adquirió más de 400 millones de dólares. Una política que es válida cuando el tipo de cambio se está desplomando. Los bancos centrales pueden intervenir en ambas direcciones. Aquí tú recordarás en los años, cuando se apreció, 2008 creo que fue, después que el presidente Fernández hizo la renegociación, todo el proceso, ¿no? Después del 2005, el Banco Central compró dólares para evitar que se siguiera desplomando. Sí, además estaba en el proceso de garantizar que la reversión que se había producido después de la crisis del 2004, 2003-2004, que se sostuviera hacia la estabilización. Ese es un ¿Cómo periodo pasó? muy importante, porque de haberse depreciado el peso, recuerda Qué que nivel. en ese entonces llegó al 60 por Sí, 1, ¿no? claro, claro. Mucha Cuando gente- estaba al 32, en el momento Claro. que estaba al 32, porque si tú me dices ahora, llega al 60, estando en el 58, bueno, llegó al 60, pues, del 32 al 60 fue un jalón. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que mucha gente se protegió Claro. comprando dólares. Por lo que venía, que no sabía que venía. Incluso había dólares guardados en caja fuerte, Sí, en los bancos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando ya la gente vio como que se estaba restableciendo la confianza? Comenzó a desprenderse. O sea, claro. en Porque otra tenía palabra, que operar con eso. en otra palabra, las reservas que no tenía el Banco Central Estaban en manos en privadas. manos del público. Sí, en Y manos- esas reservas fueron al mercado de golpe. Y entonces se desplomó el tipo de cambio. Claro. Y el Banco Central, para evitar mayor daño a los sectores generadores, tuvo que salir, en este caso A al revés, comprar. a comprar dólares. Sí. ¿no? En vez de salir a colocar para mantener una prima estable, salió a comprar para evitar que eso provocara un mal mayor. Ese es el rol estratégico de Sí, una reserva sí. monetaria internacional. Sí. No, y la jugaron bien. Claro. La jugaron bien. Carlos, ya estamos en el mes de agosto finalizando. Viene septiembre, el 1 de octubre tenemos que entregar el presupuesto del 27. Sí, ¿Qué tú has sabido? ya cómo está va eso? elaborado. Sí. Es de 1.794 billones de pesos. El gasto es 18.8%. ¿no? Están haciendo los ajustes ahora, Sí, antes de presentarlo. exacto, pero
lo aprobó por lo menos el Consejo de Gobierno, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso, el presupuesto tiene una característica. El año pasado también tenía la misma, y este también, y este igual. Y es que el manejo de la asignación de los recursos es muy rígida. Se llama una rigidez presupuestaria. Cuando tú vas a hacer un presupuesto, normalmente tú vas a identificar las fuentes que te van a generar entrada. Para tú saber lo que va a gastar. Claro, yo voy a gastar tanto en esto, voy a gastar tanto en esto, Si no voy te a cambiar. cuadra, ahí está el déficit o el superávit. Voy a cambiar una rotativa, Sí. una máquina, Sí. una computadora, qué sé yo. O sea, eso es lo normal, ¿no? Claro, claro. O sea, tú tienes libertad para asignar los recursos. Pero cuando tú tienes condicionante, como que el 4% del PBI, que equivale a más de un 20% de los ingresos corrientes, ¿no? Ya tú no puedes tocarlo. No, claro. O tú tienes que la deuda te compromete prácticamente la cuarta parte de los ingresos, también más de un 4%. Sí, sí. Ahí tú tienes el 8% del Sí, PBI. sí, ahí. Pero vamos al presupuesto. Sí. En este caso, más de la cuarta parte del presupuesto, ¿no? O sea, ya tú tienes entre esos dos renglones casi un 50%. Sí. Entonces, después tú entras en los gastos corrientes que no puedes. Sí, sí. No puedes dejar de pagar la nómina. Sí, no, claro, claro. Después, si la deuda tú podrías dejar de pagarla. Pero entonces olvídate de que tú vas a poder seguir utilizando esa fuente. Claro. El daño sería peor. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, en este caso, alrededor del 95% del presupuesto, cuando tú te sientas y que elaborar un presupuesto y alrededor del 95% de la partida. Ya está comprometido. No, eso no puede tocarlo. Sí, pues, ya está Eso no puede tocarlo. Sí, sí. Eso no- Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que tú estás Sí. presupuestando? No, entrar a un presupuesto, en este caso anual, amarrado de esa forma, es una camisa de fuerza. Algunos casos como ¿Cuál? lo que te mencioné por ley. Claro. El caso No, de no, educación. claro. Y ahí hay otros. Cualquier, por pequeño que sea, que distorsione lo que queda, es un problema. Es lo que tú dices, una camisa de fuerza. Sí, un problema serio. Es una camisa de fuerza, entonces para tú asignar recursos ahí está muy limitado. Sí. Aquí tú puedes jugar con qué, por ejemplo, tú podrías jugar con, y de hecho ha sido el trampolín, con las obras de infraestructura. Porque eso se puede posponer. Y por eso el gasto de capital sigue siendo bajo, 2.7 del Producto Interno Bruto, menos que los intereses de la deuda. Sí. Menos Sí. que educación, cuando la inversión pública debería ser no menos de un 5, entre un 5 y un 10% del PBI. Entonces, ese ha sido el gran sacrificado, porque eso tú siempre puedes posponer obras. Sí, sí. Tú sí. puedes incluir... O ralentizarlo un poquito, pero puedes hacerlo, pero hay otras cosas que no se pueden. Claro, lo cual no significa que sea favorable para la economía. No, pero podría hacerlo en caso de una situación. Pero, Claro. pero educación, salud, hay cosas que tú no puedes posponer. No, la nómina. Sí, y la nómina. La nómina en general, ¿no? Sí, sí, sí. Ese día 25, esos cuartos tienen que estar ahí. No se te ocurra. Sí, sí. Entonces, esa es una de las características que tiene nuestra ejecución presupuestaria. Se observa en el del año pasado, al igual que en el de este año, que todavía tenemos pocos detalles, ¿no? Pero sí sabemos ya el monto, por lo menos ya sabemos el gasto de capital, que no se está incrementando ligeramente, pero no en los niveles que debería ser lo deseable para el gasto de capital. No digo los niveles que utilizó Balaguer en aquella época, ¿no? No, pues también las circunstancias eran diferentes. La economía era más pequeña. No, y además se mantuvo reprimido, los salarios se mantuvieron todo el tiempo Claro. reprimidos. No, ¿no? y también sí, la economía era más pequeña, no había tantas expectativas de inversión, era más controlado la inversión de todo. Sí, pero sobre todo la nómina. Sí, no, la nómina es Que terrible. tú tienes ahora mismo que, óyeme, el gobierno tiene más de 700,000 empleados. Y además de la nómina, la burocracia, que oficina, que mantenimiento, que vehículos, que una serie de cosas que van conjuntamente con todo ese paquete de gastos fijos, que antes era mucho más restringido porque eran oficinas viejas, no había que cambiar computadora a cada rato, ni los vehículos, ni una serie de cosas que era diferente. Lo peor del Carlos. caso es que tenemos una nómina alta con una burocracia Muy mayor y unos servicios encarecidos.
Desgraciadamente. Porque no se traduce en eficiencia. Inversiones en tecnología para seguir operando la misma cantidad o aumentando la cantidad de personas que aumentan. Es lo que te digo, la tecnología en casi todas las actividades empresariales, ¿no? La mayor justificación que tiene es, primero, eficiencia. En pocas palabras. Eficiencia. ¿No? Calidad en la producción y reducción de esa es parte recursos innecesarios. Esa parte de la eficiencia, que tú no tengas una oficina llena de gente cuando tú puedes hacerlo con 4 personas. Claro. Eso es eficiencia. Claro. Desgraciadamente, el personal tiene que reducirse, pero esa es la eficiencia. Bueno, se le da la oportunidad que se reubique en otra actividad más productiva, porque el problema es que más personal, si no hay productividad, eso no garantiza pero eficiencia. También es el peligro por lo que los gobiernos no reducen ese personal, Carlos, es porque eso lleva... Además, hay componente social. De componente social pero se disfraza el componente social con el clientelismo político. No, es que es un fin político a final de cuentas. Claro. Al gobierno le gustaría sacar 300,000 empleados de lo que tiene ahora y reducir ese dinero y emplearlo para otras cosas. Pero ¿y qué hace con esos 300,000 personas? Sí, pero el asunto es que si racionaliza mejor lo que es la asignación del capital, en este caso para contribución de capital humano, podría operar con menos ingresos, y ese ingreso que el gobierno no estaría recibiendo lo transferiría al sector privado como incentivo, como exenciones, y entonces esos empleos que se generen en el sector productivo. Eso sería lo correcto. Económicamente y estructuralmente sería lo correcto, pero... Empleo de calidad y además empleo más sostenible. Claro, no, y empleo tecnificado como con lo que se están produciendo ahora, con lo que te ayuda la tecnología y con lo que te ayuda el modernismo. Claro. Pero eso es más complejo, Carlos. Bueno. Porque ahí hay un componente de política que nadie quiere pagar esos platos rotos. Claro. Que no se me carguen a mí esos platos rotos, que se le carguen a otros. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué buen conversatorio sobre los temas de la economía y la situación social y hasta política en República Dominicana y el resto del mundo. ¿Será hasta la próxima semana, don Carlos? Si Dios quiere. Si Dios quiere y usted también. Así digo. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Será hasta la próxima.